Buen día, hermosa mañana hoy. Bueno, todo nuestro cuerpo se sostiene por las extremidades, pero la columna vertebral es una base tan importante de donde sale de allí todos los nervios que hacen que nosotros nos podamos mover y deambular, andar, ¿sí? Pero qué importante que es esto, ¿no? Y hoy vamos a contar con la presencia del doctor Gutiérrez. Hola, Quique, ¿cómo estás? Hola, buen día, gracias por invitarme y es un placer estar en tu programa. Bueno, Quique, aparte de un amigo, es un gran cirujano de columna. Especialista, ¿no, Quique? Sí, soy especialista en cirugía espinal, acreditado por la Sociedad Argentina de Columna. Y bueno, hace mucho que estoy en el rubro, o sea, más de 15 años, tratando de llevar calidad de vida, mejor calidad de vida a mis pacientes. Quique, la gente se imagina que es muy complicado operar el cerebro y después de eso, la columna. La gente le tiene miedo a la columna. ¿Cuánta gente hoy se tiene que operar de la columna y no lo hace porque fulano quedó mal de la columna, se operó, quedó mal, quedó con dolores? O realmente uno se imagina, así como dijimos al principio del programa, que es la base, ¿no?, de donde salen los nervios. Claro, un poco el tabú de no te toques la columna o no te operes de la columna es como que quedó pasado de moda. Los avances técnicos quirúrgicos que hay hoy en la resolución de las patologías quirúrgicas de la columna son muy buenos, ¿sí? Y de hecho una cirugía de columna hoy viene a solucionar un problema que antes llevaba años, ¿sí?, de reposo, y muchas veces no se lograba un buen resultado. Hoy una cirugía de columna cervical, por ejemplo, de una hernia disco cervical, son 45 minutos, una hora. En 45 minutos operás una hernia cervical. Cervical, exactamente. Cervical sí. es el cuello, ¿sí? Sí. Acá atrás, o sea, en realidad la columna cervical se puede operar desde atrás o desde adelante. Desde adelante. Exactamente. Habitualmente la mayor cantidad de veces se opera desde adelante, ¿sí? Ahora, la columna lumbar tarda un poco más porque la musculatura es mayor, ¿sí? Hay mayor cantidad de músculos y son dos... Perdón, lumbar sería la cintura. La cintura, tal cual, discúlpame. Y ahí sí estamos en 2 horas, 2 horas 15 aproximadamente. Esto se logra con un equipo entrenado, ¿sí? Un equipo entrenado. Es muy importante que el equipo quirúrgico, ¿sí?, que hoy, por ejemplo, que estamos trabajando en el IOT, ¿sí?, con un equipo quirúrgico que está acreditado, con un servicio de columna acreditado, tengamos un timing tan importante por la gran cantidad de cirugía que realizamos. El IOT está haciendo aproximadamente 150 cirugías de columnas anuales, es mucho. Entonces... Claro, una de las cosas que también te hace, digamos, ser un buen cirujano, no es solamente tener la acreditación, sino tener la cantidad de cirugías. Y es impresionante cómo estás operando. Absolutamente, sí, o sea, es muy importante tener muchas cirugías, pero es muy importante saber qué es quirúrgico y qué no es quirúrgico. Totalmente. Eso es fundamental porque a diferencia de otras patologías y de otras enfermedades, la cirugía de columna hoy vino a solucionar un problema cuando en realidad no es que se tiene que operar y es algo grave. No, a veces es la primera opción, ¿sí? Porque el paciente dice, bueno, ¿qué hago? Estoy hace 30, 60, 90 días en kinesiología o tengo un collar cervical puesto y la verdad es que no sigo bien porque tengo un daño hepático por todo lo que estoy tomando. El diclofenac. Exactamente. Y bueno, la opción es hacer una disectomía simple, con un implante que es un case, que es una cajita trabada. Perdón. Antes que hablemos de la cirugía, sí. Contame qué síntomas puede estar escuchando hoy las personas acá que nos están viendo, que digan, sí, ya mi clínico me tiene con calmantes, o yo directamente quiero ir a un traumatólogo para que me vea la columna porque no me aguanto más. Bueno, ¿qué síntomas me tienen que alarmar? Bueno, en realidad hay síntomas puntuales de acuerdo a la región de la columna. Por ejemplo, ¿por qué acude el paciente generalmente al especialista en columna? Por dolor, pero generalmente no tanto el dolor axial de la columna propiamente dicha, sino que es aquel dolor que se irradia, por ejemplo, de la columna cervical, del cuello, hacia los brazos.
cuando de repente ve de que hay hormigueo, adormecimiento, que se le caen las cosas de las manos, quiere decir que ese disco está apretando una raíz nerviosa que está imposibilitando de tener un buen manejo del brazo, por ejemplo, en una hernia de disco cervical. ¿Eso siempre está acompañado de dolor? Siempre hay mucho dolor. Es un dolor intolerable, que solo el paciente que lo tiene puede expresarlo. Por eso muchas veces digo, y el paciente viene y viene con los familiares al consultorio, ¿sí? Y dice, yo no quiero operarme porque me dicen de que no lo haga, de que voy a quedar peor y eso. Cuando en realidad eso ya no es así, ¿sí? Se beneficia 100% la calidad de vida del paciente con una cirugía, pero solo el paciente siente el dolor de una hernia de disco cervical o lumbar, que es la que va hacia la pierna. Y es tan rápida la solución. Que el dolor va hacia la pierna. El dolor en una columna... Eso me gustaría que le cuentes. Claro, en una hernia de disco lumbar, o sea, en la cintura, como dijiste recién, algo que esté apretando, un disco que esté apretando el ciático, es un dolor intolerante. Es un dolor que le lleva a la gente a estar en cama 5, 6, 7 días. Primero la curandera. Bueno, hay una gran cantidad de medicina regional que también se ve como agotada ante esta patología porque es un problema de continente y contenido, ¿sí? La hernia de disco, si bien es cierto que se reabsorbe con el tiempo, no sabemos cuánto tiempo lleva para reabsorberse. ¿Qué significa eso? Que significa de que el disco, que es un amortiguador que está entre las vértebras, es un cartílago que tiene tejido hialino y demás y mucho contenido acuoso. Estamos viendo un video. Claro, que en algún momento tiene que desaparecer esa compresión. El problema es que las variables son muchísimas y no sabemos cuándo lo va a hacer. Mientras tanto, ese paciente está muy dolorido. Esto celeste es el disco. Ese celeste que está ahí es el disco que nos permite la movilidad. Eso se rompe. En ese video vemos lo que se llama la fusión espinal. Ya es una cirugía en donde no vamos a sacar solamente el disco, sino también vamos a fusionar la columna para que ese disco que ya no funciona no tenga más movimiento y lo reemplacen los discos de arriba. Y la hernia es cuando ese disco protruye, sale hacia afuera, ¿no? Sale hacia atrás, ¿sí? O hacia adelante, pero el problema es que si al salir hacia atrás está en un contacto muy estrecho con todas las raíces nerviosas que pasan por el canal medular. Entonces, al salir hacia atrás, comprimen las raíces nerviosas y eso provoca un dolor intolerable, ¿sí? Que hay una batería de tratamientos previos a la cirugía, que puede ser kinesiología, que muchas veces anda muy bien, un bloqueo analgésico selectivo, que también, pero cuando todo se agota, está la cirugía. El problema es que se acortó mucho el tiempo del tratamiento ortopédico. Antes estaba el paciente 1 año, 2 años haciendo kinesiología, cuando en realidad hoy, si la cosa no va en 2 meses o 3 meses, y hay que operar. Ah, mira. Exactamente. Escúchame, ¿y esto autorizan las obras sociales? Las obras sociales autorizan perfectamente bien todas las cirugías, incluso IPS. IPS anda perfectamente bien en la cirugía de columna con materiales de primer nivel. Eso es lo que me pregunta por ahí la gente. Me dice, doctor, ¿y el implante cómo va a ser? No, hoy el implante de columna está como estandarizado de que se utiliza únicamente lo bueno, ¿sí? Y afortunadamente nosotros tenemos en la provincia una obra social como IPS que le cubre todo al paciente, absolutamente todo. Es diferente a las obras sociales de otras provincias del NEA, porque realmente me estaban comentando a algunos pacientes cirugías que le cubre nuestra obra social del IPS, digo nuestra porque sí, yo la tengo, que realmente es de primer nivel. Es de primer nivel el IPS en la cuestión de la cobertura de patología de columna. ¿Tarda mucho desde el diagnóstico a la cirugía? ¿Se tarda mucho? No se tarda tanto, ¿sí? Lo que pasa es que lleva un trámite administrativo en donde el paciente tiene que hacer prequirúrgicos, ¿sí? Tiene que pedir autorización para la parte de sanatorio, tiene que la misma obra social tiene que pedir presupuesto a las diferentes casas de ortopedia, claro, que están ofertando lo que se está pidiendo el profesional, o sea que no se tarda mucho. Y lo otro que te quería comentar era de que una cirugía de columna en algunos lugares, por ejemplo, le piden al paciente de que
pague una parte o una proporción de la cirugía. Esto acá en Misiones con IPS no ocurre, por ejemplo, ¿no es cierto? Así que nos permite darle una solución desde la actividad privada, ¿sí?, al paciente, al misionero, ¿sí?, que es lo que de repente más nos interesa, ¿no? Cuando tienen las hernias, esta que estábamos hablando recién, ¿la cirugía es con implante óseo o con implante, digamos, de metal? Como dice la gente, lo dice de platino. De platino. ¿Cierto? En realidad ya no se utiliza más el platino. Todo lo que se coloca en columna es de titanio, ¿sí? Titanio y PIC, que es como un plástico quirúrgico, pero más de titanio. Y se utiliza injerto óseo propio del paciente. ¿De dónde le sacan? De la cresta ilíaca, ¿sí?, que es el lugar. O sea que también, para solucionar estas patologías, el doctor saca hueso de otros lugares del cuerpo y los va sustituyendo donde tenemos el hueso lesionado, ¿no? Exactamente, es así. También hay algunos agregados como el sustituto óseo, que es hidroxiapatita, que sirve para coalicionar, digamos, el hueso propio, pero se puede usar o no se puede usar. No hay nada como el mejor injerto. El mejor injerto es el injerto propio del ser humano, del paciente, que es el autoinjerto, digamos, ¿no? Autoinjerto. Así que, volviendo de vuelta a lo que es la patología de columna, yo no sé si sabés, Lea, que yo estoy yendo hace 4 años al Alto Paraná, al IMI del Dorado, ¿sí? No, la verdad que hace rato no nos estamos viendo aquí. Bueno. Cada que te llamo estás en el exterior. No, bueno, en el exterior, o capaz que en el exterior, pero dentro de la provincia. Y estoy yendo al IMI del Dorado, ya hace 4 años, trabajo también ahí en el sanatorio, me voy cada 15 días religiosamente. La gente del interior es maravillosa, ¿sí?, un poco a devolver lo que ellos hicieron por mí cuando yo trabajaba en el hospital, ¿sí? Entonces hoy yo Vos abriste ahí en el hospital prácticamente el servicio de sí, cirugía espinal, ¿no? De cirugía espinal y de traumatología. En el 2010 el doctor Oscar Herrera Watt, que aprovecho para mandarle un saludo, un gran amigo. Anoche estuvimos con Herrera. Ah, sí. Y me propuso ser el jefe del servicio del nuevo Hospital Madariaga, que fue en el 2010. Bueno, yo cumplí la función de acreditar los servicios y bueno, y como todo en la vida de un profesional, digamos, tiene una parte de la función pública y después pasé a la función privada nada más. Y bueno, y hoy estoy en el IOT haciendo exactamente lo mismo que hice en el hospital, pero también me estoy yendo al Dorado porque esa gente que venía a verme a mí al hospital me reclamaba, entonces dije yo, bueno, me voy a Alto Paraná, a la zona del Dorado, para que ellos también puedan tenerme más cerca y tratar de resolver la patología de columna de toda esa gran zona que es el Dorado. ¿Y operás en el Dorado o se opera algunas patologías de baja complejidad con el Dorado, sí, como no. Hay una muy buen quirófano, muy buena terapia en el IMI. Así que aprovecho para saludar al doctor Durán también, que seguramente me va a ver en algún momento. Qué bueno. La verdad que también, como hablábamos con el doctor Angeloni, vos tenés una compañera de fierro, ¿no? Sí. Con tus 4 hijos, 2 están estudiando medicina. Así es, 2 estudian medicina, uno ya está a punto de terminar de recibirse y otro estudia ingeniería, ¿sí? También todos apostaron por la provincia. Bueno, Lucio ya está terminando, José también está en medicina, Antonio está haciendo ingeniería en informática acá en la provincia también, y bueno, y el cuarto está en la secundaria todavía, así que no tiene mayores problemas. Qué lindo, la verdad que, Quique, un placer tenerte acá. Y volvemos a la conclusión de siempre. En Misiones tenemos excelentes profesionales, totalmente capacitados, no necesitas irte a Buenos Aires ni desesperarte si tenés un problema en la columna que te han dicho que tenés que operarte. Acá tenemos profesionales acreditados como el doctor Gutiérrez y realmente para nosotros como colegas es un honor, digamos, que estén acá en nuestra provincia y que nos hayan elegido. Y también es un honor de que nosotros como médicos no tengamos impedimentos, sobre todo en las obras sociales que son de la provincia y que atienden a la mayoría de los misioneros. Desde ya, muchísimas gracias. Y el bloque es cortito, hay tanto para hablar, pero nos vemos la próxima y ahora nos vamos a un corte y seguimos con el próximo bloque.